Libertad venció 4-2 a Guaireña en el inicio de la fecha 21 del torneo Clausura 2022. El equipo gumarelo abrió el marcador al cierre del primer cuarto con la anotación de Lorenzo Melgarejo, quien no tuvo tantos incontinentes para marcar luego de un gran servicio de Miguel Zamudio. Tras este error, los albicelestes castigaron la ineficacia del jugador local con un gran gol de Miguel Paniagua, que hizo el tanto del empate parcial con una chilena espectacular a los 34 minutos. Tacuara puso el segundo gol para el Guma desde el punto penal, un disparo potente y posible para el arquero. Para el 3-1 lo volvió a marcar el delantero histórico Óscar Tacuara Cardozo. Al minuto 57 se fue expulsado Willy Mendieta por una entrada muy fuerte. Libertad seguía empujando y con un jugador menos llegó al cuarto gol. Esta vez lo hizo Cristian Riveros a los 68. Aún así Guaireña no tiró la toalla y acortó diferencias con un golazo de Víctor Ayala, a 15 minutos del final. Pese a la búsqueda de los visitantes, el marcador ya no se movió en la huerta. Con este triunfo, Libertad llega a 34 puntos, pero no se mueve de la cuarta posición. En tanto, Guaireña se quedó con 27 y sigue sexto en la tabla que lidera Olimpia con 45 unidades. Libertad le sacó 3 puntos a Olimpia en la tabla acumulativa, su rival directo en caso de una hipotética consagración franjeada. Esto mirando la finalísima de la Supercopa Paraguay en la que el campeón de más puntos se verá la cara con el Sportivo Ameriano, reciente dueño de la Copa Paraguay. En tanto, la derrota sufrida por los villarriqueños complicó su acceso a la Copa Sudamericana del próximo año. Ese pase disputa con Guaraní, Tacuari, Resistencia y General Caballero. Y bueno, esto es todo por el momento, yo me despido sin antes avisarle que les dejo mi Facebook y mi Instagram en la descripción, para las personas que deseen seguirme. Si les gustó el video, suscríbanse y pulgar arriba, saludos.